visualizar posteriormente. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Muchísimas profe. gracias. Bueno, veo que hoy a esta segunda sesión se conecta gente que por algunas circunstancias no se pudo conectar la semana pasada, la primera conferencia, pero entonces bienvenido a Vanessa, a Angie sí creo que estuvo, a Mayerly, a Gabriela, a Jenny, a Valentina, Viviana Díaz. Bueno, bienvenidas y bienvenidas. Mi nombre es Viviana Carolina Román Restrepo. Como saben, yo he sido quien nos ha estado orientando en la competencia de derechos fundamentales en el trabajo. Importante entonces, queridos aprendices, es que quienes a la fecha aún no han iniciado con el desarrollo de las evidencias, pues lo hagan lo más pronto posible, dando claridad pues de que ya pues se va finalizando, ya se va avanzando, entonces la idea es que no dejen para el último día que estarán habilitadas las evidencias para que puedan pues hacerlas. Saben entonces también que es la transversal que tiene más evidencias, tiene 12 donde 4 son foros temáticos y por ende son calificables. Entonces la invitación ¿cuál es? A que por favor vayan avanzando. Para quienes han ido avanzando satisfactoriamente, pues eh, mis más sinceras felicitaciones y reconocimientos porque pues se entiende que han sido más juiciosos en este proceso formativo. Entonces, ánimos, no se me queden en el camino, listo, porque la idea no es llegar a plan de mejora. Esa no es la idea. La próxima semana van a haber comités de seguimiento y evaluación, entonces la idea es que no sean citados a un comité de evaluación. Listo. Jóvenes, ¿qué vamos? Si están viendo mi diapositiva. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué les tengo preparado para esta jornada? Un video reflexivo. Vamos entonces a abrir nuevamente la guía de aprendizaje, vamos a hablar de las últimas 6 evidencias y sus instrumentos de evaluación y al final vamos a aclarar dudas o inquietudes que se puedan ir presentando. ¿Listo? Este video se llama El jabón. El video no hablan, tiene solamente una musiquita de fondo. Lo que sí le sale al video son varios frases, títulos. Entonces la idea es que estén muy atentos a lo que sale para que puedan ir leyendo. ¿Queda claro? Sí, señora. Listo, se los voy a compartir. Es un Sí, video señora. demasiado corto. Muchas gracias por la participación.
Aprendices, ¿ya hayan visto el video? Señora. ¿Qué tal? No, ¿Cómo les señora. pareció? Angie, ¿qué dijiste? Qué pena, no te escuché. Que es primera vez que la veo, profe. ¿Y qué vieron en ese video? Bueno, bueno, muestran la barra de jabón y cada quien, según su personalidad o tal, lo va moldeando o lo va estructurando como lo creas. Sí, es cierto. Ujú. Gracias, Angie, por tu aporte. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, este video me gusta compartirlo por la simple razón de que los seres humanos estamos llenos de oportunidades diariamente, pero que a veces esas oportunidades solamente se presentan una vez y que las dejamos en algunas ocasiones pasar. Que los límites, ¿quién se los coloca? Uno mismo, ¿cierto? No hay nada más gratificante que, primero que todo, demostrarse a uno mismo que sí fue capaz de llegar a esa meta, cumplir con ese objetivo, así sean metas a corto, mediano o largo plazo o metas muy pequeñas, pero sentirse de que sí fue capaz. Un ejemplo en el tema de la formación virtualizada. Es un proceso porque es un reto todo este tema de virtual, porque es más exigente, porque exige que usted tenga voluntad, que le saque tiempo, ¿cierto? Que tenga una buena higiene del tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, invita a que uno se demuestre hasta dónde puede llegar, porque realmente quien coloca los límites es uno mismo, aunque siempre van a haber obstáculos, pero eso es lo interesante de la vida, aprenderlos a superar. Si me caí, me levanto y avanzamos. Entonces, con el tema de la virtualidad, eso requiere más trabajo, pero miren, ustedes ya han ido avanzando. ¿Qué hace que entraron y miren ya en la fase que van? Van en ejecución, o sea que van muy rápido. O sea, el tiempo va pasando rápidamente. Ya cuando menos piense, ya estamos en diciembre, vacaciones, vuelven, ingresan y cuando menos pensó, ya están en fase de evaluación. Entonces, la idea es esa, que ustedes sigan allí, que sigan motivados, pueden haber días más pesados que otros, que nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, esta reflexión se las dejo para que la estudien y para que sigan allí construyendo y materializando ese proyecto de vida. Bueno, para quienes entonces por primera vez se conectan, les estaba contando que la competencia se llama ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Es una transversal que todos los programas de formación de corta o larga duración del SENA lo deben de ver. Tiene 4 resultados de aprendizaje. De esos 4 resultados de aprendizaje, son 12 evidencias que se deben de entregar. De esas evidencias, hay 8 que son de manera individual y 4 que son colaborativas, que vendrían a ser los foros calificables y que también les había comentado que esos foros hay que participar. ¿Cómo así que participar? Retroalimentar la participación de sus compañeros con aportes que sean respetuosos y significativos. Usted puede dar su punto de vista referente al trabajo de su compañero, referente a una opinión, a un concepto, puede compartir una noticia, puede hacerlo de la mejor manera, pero siempre mirando desde el respeto de la opinión del otro, ¿cierto? Habíamos explicado entonces las primeras 6 evidencias, hoy nos corresponden las otras 6 que son las últimas. Y que vuelvo y les reitero, la invitación cuál es, que ustedes sean juiciosos y que vayan desarrollando las evidencias como aparecen allí en la guía de aprendizaje, es decir, en su orden, porque ellas cuentan con un hilo conductor, pero los que han estado enviando, no todos, algunos han enviado de manera alternada las evidencias y la idea es que lo hagan en orden para que no se vayan
a perder, por decirlo así. Recuerden entonces que el insumo principal es la guía de aprendizaje en los instrumentos de evaluación. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un mapa mental sobre la violación de los derechos del trabajo. ¿Quién de ustedes me puede decir a grandes rasgos cuáles serían esos derechos vulnerados, más vulnerados en Colombia en el tema laboral? Eso ya lo vimos en la sesión pasada. ¿Quién recuerda? Profe, lo que es que no todo el mundo recibe un salario mínimo legal vigente. Eso es, Gabriela, muy bien. No hay una igualdad en el tema salarial y recordar entonces que el salario está en 1.300.000 y todas las personas en el país que deben estados mínimos tienen derecho al auxilio de transporte. Muy bien, ¿qué otros derechos? Profe, el pago de horas extras y dominicales, también mucho en las empresas. Muy bien, ¿qué otros derechos? Seguridad social y EPS. Listo, entonces recordar que la seguridad social está compuesta por la EPS, Fondo de Pensiones, y la ARL, la aseguradora de riesgos laborales. Muy bien, ¿qué otros derechos? Profe, ¿la sobrecarga laboral también implica? Se podría entender con el tema de que le aumentan el trabajo laboral, ¿cierto? Las funciones laborales, pero sigues teniendo la misma remuneración. O Entonces sí peor aplica. aún, Entonces, que no lo pongan a descansar y que usted ya lleve más de un mes trabajando para la empresa y nada que descansa. Sería un derecho vulnerado porque por una semana de prestar sus servicios a la empresa tiene derecho a un día de descanso remunerado. Vanessa y Jenny que iban a hablar. Adelante. Profesora, abuso de contrato, o sea, a veces hay muchas empresas que contratan con contrato de prestación de servicio, pero no hay subordinación, o sea, no se cumple no se cumple no se da el contrato oficial, el contrato de laboral, sino contrato de, O de prestación de prestación de servicio servicios. y hay subordinación. ¿Cuál es Hay su horario, nombre? hay subordinación. Brian. Brian, muy bien. Ya, ok, entonces esa es la idea. Disfrazan una relación laboral a través de un contrato por prestación de servicio y se dan los elementos que dan origen a un contrato laboral, que eso ya se vio. Prestación personal de servicio, es decir, que sea usted quien vaya a la empresa y haga las funciones como están pactadas en el contrato laboral, que reciba un salario. ¿Y cuál es la otra? Y que el compañero lo acaba de decir, que exista todo el tema de la subordinación, es decir, que usted reciba órdenes directas o indirectas de su empleador. Siempre que existan esos tres elementos, se puede decir que hay una relación laboral, así el contrato sea por prestación de servicios. Hay una relación laboral y eso se puede justificar ante un juez laboral. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? Que usted juiciosamente va a hacer un mapa mental. Saben que hacer el mapa lo pueden hacer de manera manual o pueden utilizar cualquiera de las aplicaciones pues, que ya ustedes conocen. También pueden adicionarle imágenes alusivas donde usted qué va a hacer allí. Va a decir qué haría estas instituciones en el caso de que haya una vulneración de derechos laborales. ¿Cuáles instituciones? Estas, OIT, que también ya hicieron un ejercicio sobre la Organización Internacional del Trabajo, el CIDH, el CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y CP, que nos hacemos referencia a la Constitución Política de nuestro país del año 1991. Estas instituciones entonces son vitales porque ellas lo que buscan es promover todo el tema de los derechos humanos y también fundamentales en el tema laboral y que se, pues, en un tema, digamos, la OIT, que sea en condiciones
digna, ¿cierto? Que sea tener un trabajo decente, eso es lo que se busca a nivel mundial, lo que busca. Ella promueve unos 5 principios y que deben de ser conocidos por todas las regiones de los países que son un estado parte de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Colombia es estado parte de la Organización del Trabajo y que ella básicamente, ¿qué hace cuando recibe todas esas denuncias referente a la vulneración de los derechos laborales, como ustedes lo acaban de mencionar, todas esas anomalías, porque esas anomalías se pueden dar al interior de una empresa privada como en una empresa pública y que en ese orden de ideas no solamente se le pueden vulnerar a un empleado, sino a varios empleados. Entonces esa denuncia puede ser a nivel individual o puede ser colectiva, porque a varios les está afectando. Entonces, la OIT es importante porque entonces ella lo que busca, como les indico, es que todo el tema laboral sea más equitativo, en igualdad de condiciones tanto para hombres o para mujeres, porque hace muchos años había una desigualdad. Aunque no se puede decir que esa desigualdad sea eliminada o omitido al 100%, no. Hay países donde se sigue viendo todo el tema de la discriminación laboral y cuando hablamos del tema de la discriminación no es solamente por el tema de raza, género, idiosincrasia, religión o por, ¿cierto? O por inclinaciones al tema político o religioso. No, también se puede hablar del tema de discriminación en materia de discapacidad. A veces se ha visto, lamentablemente, que una persona cumple con el perfil, que ha sido llamada para que entregue sus documentos para todo el tema de afiliación, pero cuando llegan y ven que la persona está, digamos, en una silla de ruedas, le pueden decir, no, qué pena, nos equivocamos, usted no fue seleccionado, usted no cumple con el perfil después de que eligieron que sí o temas discriminatorios porque hay trabajos que tanto para hombres y mujeres se pueden postular, pero a veces quien hace las entrevistas discrimina, digamos, al género femenino diciendo que ese trabajo no es apto para ella porque es mujer, porque, o con preguntas como estas, como usted tiene planeado estar embarazada, cuándo lo piensa quedar en embarazo, cosas así que no se deberían de preguntar, pero que las preguntan. Entonces, eso hay que tenerlo también ahí presente. Entonces, la OIT básicamente ella tiene unas acciones concretas que hace en el momento de que llegan allí esas denuncias. Entonces, una de ellas que es muy importante es todo el tema de investigación y monitoreo. Entonces, ella hace un examen muy profundo, por decirlo así, muy juicioso a través pues, de los equipos. ¿Y qué hace? Recibir, examinar, revisar todas las quejas formales que entran de las diferentes, como nos indicaba, empresas, de las diferentes violaciones. ¿Ante qué? Ante todo el tema de normatividad y de los convenios internacionales de la OIT y las normas establecidas a nivel de los países. Digamos, acá en Colombia nos rige el Código Sustantivo del Trabajo, que ahí está toda la normatividad. Ahí explica claramente qué es un contrato, cuáles son los tipos de contrato en el país, qué es una hora laboral, qué es la jornada laboral, qué es un día de jornal, qué son las horas suplementarias, qué son las horas con recargo dominical, nocturno, diurno, todo el tema, cuáles son los trabajadores de confianza, cómo se debe pagar el trabajo en especie, todo el tema de prestaciones sociales, que ustedes hicieron un ejercicio juicioso y se dieron cuenta cuáles eran, todo el tema de prestaciones económicas como las licencias de maternidad, paternidad, las fórmulas para liquidar un contrato laboral, qué sucede cuando la persona, la mujer está en estado de embarazo, todo ese tema. Entonces está allí muy claro, muy definido que la cubre el fuero de maternidad y demás. Entonces hace ese estudio de esas denuncias que llegan y esas denuncias pueden llegar también no solamente por los empleados, sino que también puede llegar por los mismos comités de trabajadores o por los sindicatos. Y ella hace unas recomendaciones. También hace todo el tema como acción de visitas de supervisión. Hace visitas, eso sería como el tema misional. Hace visitas a esas empresas para mirar qué es lo que está sucediendo. Trabaja de la mano de los gobiernos. ¿Para qué? Para ir modificando
o eliminando las políticas que no cumplen con esos convenios, con esa normatividad y siempre en pro de que de favorecer al empleado. Recuerden que en pandemia hubo en el tema laboral una cantidad de despidos. Independientemente de que se estuviese en pandemia o no, las empresas no podían despedir a los trabajadores si no tenían un visto bueno del Ministerio de Trabajo, pero muchas lo hicieron justificándose pues, de que no tenían solvencia, músculo financiero para pagar y sostener una nómina, porque entonces lo que se buscaba o lo que se sugería en ese entonces que era que salieran a vacaciones colectivas, que llegaran a un acuerdo con los empleados en el tema de salario, porque en ese entonces habían trabajadores que devengaban 5 o 6 salarios mínimos o más. Entonces llegar como a nivelar esas cargas, porque nadie pensó que el tema del COVID se iba a extender tantos meses, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas. Entonces, ¿qué hizo la OIT? Sugirió y recomendó qué se podía hacer o cómo se podía trabajar, digamos, desde casa en esa situación. También buscaba que el trabajo, la carga laboral de los trabajadores desde casa no se volviera tan pesada. ¿Cómo así? Cuando uno está en la empresa, uno sabe que uno tiene una jornada laboral, que es, digamos, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y sale usted de la empresa y se desentiende por completo de ella. Pero ¿qué pasa, digamos, en plena pandemia? La persona se conectaba desde las 8 y eran las 10 de la noche y todavía trabajando. ¿Por qué? Porque todavía le mandaban correos, todavía había reuniones virtuales. Entonces hubo un desequilibrio en ese tema. Y así trabajar hasta las 10 de la noche, ¿cómo les llegaba su remuneración? Igual, su quincena llegaba igual como las quincenas anteriores antes de pandemia. Entonces, todas esas cosas sirvieron para que la UTEC hiciera estudios muy juiciosos y sacara boletines, sacara recomendaciones, manuales de buenas prácticas para tener en cuenta y que esas cosas se fueran que mejorando para el bien de todos los trabajadores. Algo también muy importante que hace la OIT y es que tiene pues lo que yo les decía, todo el tema del diálogo y asesoramiento con los altos gobiernos. Sirve también como asesoramiento en toda la parte técnica para mejorar. Entonces, como les decía ahorita, todo el tema de las políticas públicas que son importantes en materia de empleabilidad. Es importante, no sé si se han dado cuenta que ya salió un convenio que habla o que regula todo el tema del acoso laboral. Y cuando hablamos de acoso, no solamente es de manera física, es de manera como más. ¿Quién me dice? Los tipos de acoso en materia laboral. Psicológica. Psicológico, ¿cuál otro? Verbal, que es uno de los que más es más reiterativo, ¿cierto? Si no le sirve así, usted mirará. Detrás de ese puesto hay mucha gente esperando su vacante. Porque también está todo el tema de la amenaza, ¿cierto? De las represalias. Por eso a veces algunos trabajadores no denuncian. ¿Por qué? Porque les da miedo de que el contrato no sea renovado o que se los cancele o que pronto su jefe inmediato vaya a tomar un tipo de como de venganza, de represalias referente a lo que está haciendo. Tanto así que hay muchos que ni siquiera se afilian a una organización sindical por esas mismas situaciones. La OIT también sirve o hace parte de los comités de expertos en todo el tema de la libertad sindical, que también fue un ejercicio interesante que ustedes hicieron durante estos días del Foro de Libertad Sindical y sobre el informe de ciudadanía laboral. ¿Por qué fue importante? Porque entonces ella también, fuera que pertenece al comité, investiga todos esos casos de violaciones a los derechos colectivos, que cuáles son estos, el derecho a yo formar un sindicato, el derecho a yo pertenecer a una organización sindical. Lamentablemente, muchos trabajadores cuando se asocian, se afilian, es la palabra, a una organización sindical, tienen problemas con la empresa. O cuando en el sector privado se dan cuenta que el trabajador como que tiene la intención de afiliarse, no en todas, no estoy generalizando, no le renuevan el contrato o se lo cancelan y algunas empresas que no tienen sindicato y ven que ya se están organizando o reuniendo los trabajadores para formar o crear una organización sindical, que es un derecho que tenemos, ¿qué hacen? Prefieren cancelarles el contrato y pagar la indemnización del tiempo que les hace falta ese contrato para finalizar. Eso se ha visto en la historia.
Entonces, ¿por qué es bueno estar en una organización sindical? Eso ya es algo muy personal, pero es bueno como seres humanos conocer primeramente nuestros derechos. Segundos, exigirlos, ¿cierto? En el caso que sean que vulnerados. Y que ha sido históricamente lo que ha pasado con nuestros antepasados. Miren, nosotros gozamos de una jornada laboral de 8 horas y ya de menos porque nuestros antepasados se reunieron y salieron a protestar, a movilizar, a exigir mejores condiciones laborales, derechos como los hombres que ya tienen la licencia de paternidad, antes era de 8 días, ya tienen derecho a 2 semanas. El tema, digamos, de la licencia de maternidad, ya se habla de cuántas semanas. ¿Quién recuerda? No todos al mismo tiempo, las que son mamás. 4 meses, profe. Ok, pero anteriormente no fue así, anteriormente apenas eran 8 semanas, después pasó a 12, hasta llegar, ¿cierto? A la que gozamos hoy día. Todo eso ha sido fruto de quienes, de los mismos trabajadores. No porque alguien en una oficina tomó la voluntad y dijo, vamos a darle a los trabajadores esto. No, han sido ellos quienes, nosotros como trabajadores se han puesto la camiseta, por decirlo de esta manera, y se han personalizado las situaciones para mejorar esas cargas laborales. Todo el tema, miren, hace años atrás, no muy lejos, hablar del tema de seguridad y salud en el trabajo era un mito. ¿Quién hablaba del tema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién decía que para subirse una escalera, así sea a una escalerilla de 3 pasos, habría que tener precaución y todo el tema de normatividad en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Quién iba a pensar? O para limpiar, digamos, un ventanal o subir a un poste, a cambiar una luz, tiene que tener un curso de alturas. Mira que todo se ha ido acomodando, pero ha sido también por todas las situaciones y accidentes e incidentes que han sucediendo sobre la práctica y que es importante conocerlos y exigirlos. Ahorita no hay excusas de decir, es que yo no conozco mis derechos, es que yo no sabía que yo tenía derecho a una prima, a unas cesantías o a que me entregaran una dotación. Ahorita es un poquito más complejo no darse por enterado. ¿Por qué? Porque básicamente hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono celular, ¿cierto? Inteligente. Eh, Hasta en la parte más remota, tiene que ser que sea muy lejano, que no haya conectividad, que no haya energía, porque hay lugares en Colombia que realmente carecen de lo básico, ¿cierto? Muy lejano, que para llegar a la vereda es, digamos, a 2 días a lomo de burro. Puede ser, pero son casos muy puntuales. Por hoy en día casi todo el mundo, como les digo, tiene un teléfono inteligente donde acceder a la información es mucho más que muy fácil. Y ahorita con todo el tema y la era de la inteligencia artificial, sí que mucho más, ¿cierto? Ustedes conocen más del tema seguramente. Entonces, eso es lo que hace básicamente la OIT. Hace informes anuales, hace las recomendaciones a quienes, a los gobiernos. Fuera de eso, hace reuniones a todos los países y hace asambleas anuales para mirar cómo van los gobiernos en la implementación de los convenios que se firman. Convenios, como les digo, hay muchos, pero son los convenios que respaldan los principios de la OIT, todo el tema del trabajo, la abolición del trabajo forzoso, todo el tema de materia de discriminación en empleabilidad y ocupación, todo el tema de la libertad sindical, que se le niegue el derecho pues a formar un sindicato o a pertenecer a uno de ellos. El tema delicado del trabajo forzoso en Colombia. ¿Será que en el país se da el trabajo forzoso aún? ¿Ustedes qué opinan? O la pregunta sería, ¿qué es trabajo forzoso? Es aquel que se hace en contra de su voluntad, que usted es sometido, obligada a que haga ese trabajo. Un ejemplo, cuando usted le dicen que la van a contratar para que modele para una firma y se la llevan para otro país y le quitan los documentos. Y le dicen, no, es que usted ya está acá en este país y debe una cantidad de dinero por llegar hasta acá. Y a usted la empiezan, digamos, a manipular y a utilizar para que preste su cuerpo para unos servicios que no está de acuerdo, ¿cierto? Lo que se conoce como la trata de blancas.
en ese sentido, que esté en contra de su voluntad, o cuando bajo amenazas le dicen, tiene que hacer esto, porque si no, entonces le hacemos daño a su hijo, hija, a su esposo, a su mamá. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, eso es el tema, gracias, el tema del trabajo forzoso. También dentro de la OIT no solamente recomienda, revisa, instruye a los gobiernos, sino que también tiene todo el tema de la educación y capacitación. Miren, se es más vulnerable cuando no se capacita, cuando no se educa, pero cuando usted es juicioso, se educa, se entrena, pues usted ya tiene un conocimiento y ya va a ser mucho más fácil avanzar. Entonces, ella hace capacitaciones, ofrece una cantidad de programas en materia de capacitación, da talleres para mejorar todo el tema de la comprensión de los convenios, de la normatividad y, lógicamente, cuáles son los derechos laborales y el tema, pues, de cómo se deben de aplicar. Si ustedes fueron juiciosos, se dieron cuenta que yo les compartí una cartilla que se llama, una cartilla de la OIT, y ahí habla de todos los principios, de todo lo que ella hace, su importancia. Es una cartilla interesante porque ahí está básicamente de manera muy desmenuzada todo el tema en materia laboral. Gabriela, Profe, tengo una inquietud. Eso de los trabajos forzosos, ¿también se señor. puede, mediante alguna cláusula dentro del contrato que no haya sido prevista o algo así? No. Eh, 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 Dame un poquito más de contexto. Amplía tu pregunta, por favor. Sí, o sea, en el caso de esos trabajos forzosos, que de repente haya una cláusula abusiva en el contrato laboral, ¿Cómo cuál cláusula? ya sea un trabajo, o sea, que esté a la libertad y de cualquier trabajo que se le pueda ocurrir al empleador sin requerimiento de autorización del empleado, o sea, una cláusula así muy que Muy pueda vulnerar el ambigua. derecho. Ajá. Bueno, Gabriela, traes a colación una inquietud muy importante que me da pie para decir lo siguiente. Todo contrato laboral debe ser firmado, tanto por el empleador como por el empleado. Y si usted lo firmó, se supone que usted está de acuerdo con esa cláusula, entre comillas, como la denominas, abusiva. ¿Qué es Ujú. lo que sucede? Que a veces se tiene muy mal hábito. ¿Cuál es el mal hábito? Que usted, por la pereza de no leer, sobre todo la letra que es más chiquitica, usted simplemente firma. Y no solamente en el tema de los contratos laborales, cuando usted saca un crédito, cuando usted sirve como fiador, cuando hipoteca su casa, cuando saca, digamos, una póliza, así sea para de vida o el seguro de la funeraria. Hagamos el ejercicio. Levante la mano honestamente. ¿Quiénes leen antes de firmar cualquier tipo de documento? Ok, ya la pueden bajar. Cuatro manitos levantadas. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos están en sala? 12 personas. Miren que es una cifra muy bajita a comparación, ¿cierto? Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque cuando usted firma algo, usted está aceptando que está de acuerdo con todo lo que hay allí. Entonces, al menos de este módulo, ¿qué les va a quedar? Que todo lo que llegue a sus manos, que comprometa su firma, ¿qué van a hacer de ahora en adelante? Leerlo y sobre todo si es un contrato laboral. Miren, si han visto casos que usted ni siquiera ha empezado a laborar y usted ya está firmando su carta de renuncia, es lo más ilógico, pero sucede en el país. ¿Y por qué sucede en el país? Porque hay algunas empresas que te dan un contrato a término fijo y los contratos en Colombia a término de fijo, lo máximo que se hace son a 3 años o a un año. Entonces, cuando el contrato ya va a cumplir los 3 años, él automáticamente se renueva. ¿Por cuánto tiempo? Por el mismo tiempo del inicial. Me hago entender, si usted lo hicieron por 3 años, se renueva automáticamente por otros 3 años. Pero si ya la empresa no quiere seguir con usted, al empleado le debe dar ¿qué? Un preaviso, mándale una carta diciéndole que lamentablemente su contrato no será renovado porque ya no se necesita que usted esté desempeñando X funciones.
Ese preaviso lo debe mandar con antelación mínimamente 30 días, pero a veces a las empresas o a la persona que está a cargo se le olvida y lo tenía que mandar, digamos, el 30 de septiembre y no lo mandó el 30 de septiembre, sino que lo mandó el 2 de octubre. ¿Qué pasó con ese contrato? Automáticamente se renovó los 3 años. ¿Por qué? Porque se pasó del tiempo. Lo tenía que enviar antes del 30, el 28, el 29, el 27, pero no que cumpliera los 3 años. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te colocan a firmar es para eso, para evitar que si eso llega a suceder, a la empresa no le toque pagar la indemnización, porque la empresa puede decir, yo ya no necesito 3 años más. Se le dice, listo, yo me voy, pero entonces deme la indemnización. ¿Y cuál sería? Que la empresa le debe pagar a usted esos 3 años, porque el contrato ya se había renovado automáticamente. ¿Me comprenden? Sí, profe. Entonces, todo hay que leerlo. Es que resulta que usted en la entrevista le dijeron que iba a ser vendedora y que por ser vendedora se iba a ganar un básico que era de 2 millones y iba a comisionar, que por vender, no sé, una tonelada de pollo iba a comisionar el 15% y que solamente le tocaba atender a las sedes alternas una visita al mes. Y usted súper feliz, usted se hizo cuenta, le dijo, no, me queda para la gasolina, puedo cambiarme de apartamento, no, me da súper bien. Pero resulta que el contrato decía que su básico iba a ser de 1.500.000, que usted se tenía que vender una tonelada al mes, ¿cierto? Y que iba a comisionar el 15%, pero si se vendía 2 toneladas al mes, ya no iba a comisionar el 15%, sino el 10%, un ejemplo. Y que usted tenía que visitar una vez al mes las otras sedes, pero que la empresa no se hacía responsable de los viáticos, sino que los viáticos salían ¿de qué? De su bolsillo. Entonces usted dice, ya lleva un mes trabajando para la empresa, no le alcanzó la plática y usted dice, pero venga, es que a mí me dijeron una cosa. Pero cuando usted se va realmente donde está el contrato dice otra cosa muy diferente. Entonces, miren la importancia, aprendices, de siempre leer lo que vayan a firmar. Es que es un derecho suyo. ¿Cuál es su derecho? Que leer el contrato antes de firmarlo. Y lógicamente también es un derecho que leen una copia después de tenerlo que firmado. Preguntas hasta el momento. No, profe. Profe, qué pena, no es una pregunta, pero es un caso puntual, porque por ejemplo, en la empresa, pues ya comentando el tema, yo leo mi contrato antes de firmarlo. Resulta que yo, yo leí en la parte que decía que se deberán pagar horas extras y dominicales, dobles y festivos, como lo establece la ley. Pero resulta que en el sitio que trabajo el jefe dice que no da para pagar los dominicales ni los festivos. Dominicales no se trabajan, hablemos del festivo. Entonces el festivo no lo paga. Así lo trabajemos. ¿Qué hace? Un festivo lo trabajamos y otro festivo no, porque él dice que esa es la manera de compensarlo. Pero yo sigo diciendo que no es la manera, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo firmé el contrato, y me dijo, pero es que nosotros le dijimos en un comienzo que su contrato, que nosotros no trabajábamos los festivos, que nosotros trabajábamos los festivos, perdón, yo le dije, sí, usted me dijo que trabajábamos, pero es que usted no, que no me iba a pagar. Usted me hubiera dicho que no me iba a pagar, son cosas diferentes. Entonces él me dijo, eso ya está hablado, eso ya está arreglado, ustedes ya saben cómo son las cosas, entonces ustedes verán. Entonces, pues, se firmó como quien dice en contra de su voluntad. O sea que nosotros trabajamos los festivos, pero no nos los pagan. Así sea a mediodía, no nos los pagan. Bueno, seguramente Valentina sí te lo pagan, pero no te lo pagan como debería decir, como dice la norma, por Ah, ser eso, dominical y exacto. pues con sus recargos, ¿cierto? Bueno, eso se Ah, puede llegar a negociar entre exacto. comillas, es decir, me imagino que el dominical lo trabajas 8 horas o menos tiempo. Ah, no, el domingo no, el domingo nosotros no lo trabajamos. Bueno, los festivos, solamente los festivos, pero listo. Te lo pagan como un día común y corriente, ¿cierto? ¿Qué Ajá, se podría ya, hacer ahí? sí. Entrar a negociar con el empleador, ¿qué se podría entrar a negociar? Entonces, digamos,
todo el tema de compensación. Listo, no me lo dan en platica, pero entonces démelo en tiempo. Venga, negociemos. Si se puede. Ahora bien, ahora bien, usted ya dirá, es que, profe, es por el tema de la necesidad, tocó así, ¿cierto? Tocó así. Ahora bien, puede ser todo el caso contrario. Usted puede decir, es que el señor si no me lo paga como debería decir, pero es buen jefe. Digamos, cuando está como solita la cosa, no sé en qué trabajas, Mm. Valentina, por un ejemplo. No No, sé si profe, lo que pasa es que, qué pena, le interrumpo, no, lo que pasa es que es mi jefe es mi primo, entonces, si me hago entender, como pues también por familia y eso, ya yo ya no me mato el la muy qué, cabeza, qué entonces, pena. es mi primo. Entonces yo Ah, no me la mato la familia. cabeza, entonces yo no me voy a mezclar una cosa con la otra, entonces pues yo ya dejo eso así, pero pues sí me da más la confianza de hablar con él, porque yo sé que como jefe tiene muchas cosas que no hace bien con los empleados, tiene sus cosas malas, pero pues también es familia, conmigo es un poquito más flexible, pero pues yo no comparto cosas que hace con otros compañeros, que pues en eso no me voy a meter, Comprendo. ¿no? Pero pues ya que estamos en el tema y eso, como para que todos participemos, puse un caso. Muy bien. Muy buen aporte, Valentina. Y una cosa que te quiero decir, todo el tema de de los negocios familiares, tú lo acabas de decir, muchos de ellos dan en la cabeza por ser la misma Cabeza. familia. Ah, no, es que colabore, que usted también se lucra. Mire, mire cómo empezamos. Esto después le queda a usted Ujú. herencia, pero pasan los años y todo sigue igual. Nada mejora, lamentablemente. Entonces, una buena estrategia Sí, es esa, llegar a través del diálogo y negociar con él. Pero ve, primo, mira, pasa eso, sucede eso, ¿cómo vamos a hacer? Pero sí es pesado. Sí, la verdad es pesado porque la gente cuando es así es muy negativa. Y yo desde el punto laboral, yo que te sugiero, mándele un derecho de petición y si no, entonces una demanda laboral, ¿cierto? Pues esa sería sí, mi claro, sí, solución, no. pero como es familia, entonces se echa de enemigos a todos Ujú. los demás. No, Son lo que temas muy pasa es que pesados. conmigo es muy flexible, entonces yo lo hago es por mis compañeros, porque pues poco es justo, pero pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces él dirá, no, pues con Es usted es más flexible porque es mi prima, con usted no mi le, familia. pero con nosotros sí. Entonces ahí es, entonces yo lo hago porque son compañeros, porque donde yo no fuera familia, entonces también sería así conmigo. Entonces, son casos muy puntuales y también nos pone metas, que era lo que ahorita comentabas. Son ese tipo de metas de que para alcanzar la comisión tienen que vender tanto y si no venden, pues no comisionan, solamente tienen su básico y así. Y entonces a final de mes ver ya cómo van ese tipo de jefe es así como un poquito explotador, por decirlo así, pero sí tiene su cosita mala. Sí, y es una Yo lo triste hablo realidad. yo lo hablo desde el punto de que no solamente en esa empresa, porque no es en el único lugar que he trabajado, en muchas partes, solamente que en otras partes se ve de manera distinta, ¿no? Pero ya hablando del tema, pues lo quise exponer para que entráramos en contexto y pues los compañeros también escucharan. No, y es una realidad triste que pasa no solamente en regiones remotas, sino en cualquier empresa, lamentablemente. Gracias por tu aporte, Valentina. Y eso también da pie para decir que ya para finalizar, pues el tema de las acciones concretas que hace la OIT, y es que también hace todo el tema de sensibilización, es concientizar, educar, no solamente a los trabajadores para que conozcan sus derechos, sino también a quién, a los empleadores. ¿Por qué? Porque hay muchos que desconocen realmente, piensan que contratar a alguien es simplemente decir, véngale la oportunidad y se le paga se le fija un salario, un rubro y listo. No, eso va mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando a la empresa o al empleado le llegue la demanda laboral, un juez laboral no va a decir, es que, qué pesar, que no sabía que había que pagarle el auxilio de transporte o que había que liquidarlo, ¿cierto? O pagarle la prima de servicios cada año. Entonces, en ese orden de ideas, créanme que un juez laboral le va a colocar la máxima sanción porque desconocer la ley no lo omite de que no pague sus prestaciones, o sea, porque se supone que si usted emplea a alguien es porque sabe cuáles son los derechos y a qué y qué se le debe de pagar. Y lo más delicado, afiliarlo al sistema de seguridad social. Muy bien. Brian creo que está conectado desde el perfil de Vanessa, ¿cierto? Sí, profesora. Adelante, que tiene la manito levantada. Es una cuestión, una pregunta, ¿y qué pasa con los trabajos que son tipo
por donde no hay salario, pero tipo como, tipo como, es decir, mm, tipo por porcentaje. Explícate también. Mira, un ejemplo, un negocio de producción que solamente pague por lo que uno produzca, tipo ni salario base ni cosa rara, solamente lo que produzca. Como los de obra y labor. Sí, obra de labor. Bueno, eso es un tema delicado. ¿En qué sentido? Habría que mirar si realmente allí se disfraza una figura laboral, es decir, los tres elementos que hablábamos ahorita, y si es en ese orden de ideas, pues entraría a ser una demanda laboral. ¿Por qué? Porque mínimamente usted debe tener un salario, ¿cierto? Un salario que no puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente, porque es que miren lo delicado. Entonces, si en ese mes usted no se vendió nada, porque la producción salió mala o porque la máquina se dañó, entonces, ¿qué sucede con los trabajadores? ¿Sí me hago entender? Porque por más que le vaya mal a la empresa, usted como trabajador tiene que pagar sus gastos, un arriendo, los alimentos, el transporte de los niños, el vestuario, las deudas que no han espera. Entonces, en ese orden de ideas hay que mirar realmente qué fue lo que usted firmó. Porque si usted dice que solamente gana por comisión, a no ser que usted esté trabajando como independiente, que es totalmente diferente. ¿Sí me comprenden? Sí, profesora, pero tipo que no hay ni contrato ni... y el negocio es informal. Como muchos de ahora, ¿cierto? Eh, como Sí, la señora que vende los jugos, como la señora que trabaja el carrito de perros y que sabemos que trabaja de 2 de la tarde a 2 de la mañana y que solamente le pagan 30.000. ¿Será que esa sí, señora tipo tiene así. derechos laborales, tiene derecho a cesantías, tiene derecho a prima, tiene derecho a todo? Pero es que el contrato fue verbal. Le dijeron, vea, Sí, doña María, a usted la vamos a contratar para que trabaje solamente los fines de semana, de jueves a domingo y festivo, ¿cierto? Y se le va a pagar 50.000 pesos y ya. Usted termina de trabajar, hace inventario y todos los días se lleva sus 50.000 pesitos. Y se puede comer una hamburguesa o un perro, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Que resulta que doña María ya lleva trabajando así un año y a la semana siguiente, después que pasó el año, le dijeron que ya no había más trabajo que porque iban a llevar a una hermana del dueño. Y doña María salió enferma, salió con artritis en las manos, fuera de eso se quemó y todavía tenía ahí secuelas de la quemadura de tercer grado. Y alguien le dijo a doña María que tenía derechos y se fue a preguntar y la asesoraron y demandó. ¿Qué pasa ahí? Se puede entrar a hacer una demanda, lógicamente demostrar una relación laboral donde no hay nada por escrito, va a ser un poquito más complejo, pero siempre va a ser que demostrable. ¿Cómo se puede demostrar que realmente doña María sí trabajó un año para ese señor? ¿Cómo creerían ustedes que sí hubo una relación laboral? ¿Qué se De les ocurre? pronto si le dieran un recibo de caja por cada pago, un recibito. Es totalmente válido. Sirve, digamos, todos esos mensajes que el dueño le escribía diciendo, doña María, no me ha pasado el inventario para comprar el surtido. Todas esas conversaciones sirven, sirven. Sirve el esposo de doña María que siempre iba y la llevaba a las 2 de la tarde y la recogía a las 2 de la mañana. Sirve como testigo, o sea, todos los testigos, los clientes, los proveedores, la familia de doña María. Todo eso son pruebas. Es que resulta que donde sacan el carrito de perros era allá afuera una taberna y esa taberna tenía cámaras. ¿Me sirven los videos de esas cámaras? Miren, siempre una relación laboral siempre puede ser demostrable de muchas maneras. Y lamentablemente, vuelvo y les digo, en el tema laboral, quien las lleva de perder, entre comillas, es el empleador, porque el laboral le da más la razón al trabajador. Porque realmente quien tiene que demostrar que no hubo una relación entre el señor y doña María, ¿quién sería? El dueño del carrito de perros. Que realmente doña María no trabajó para él. Porque doña María tiene también cómo demostrar que sí prestó sus servicios directos para él.
Entonces, en esos casos siempre va a ser verificable y eso también se lo van a aprender hoy. Un contrato verbal como un contrato por escrito tiene la misma validez, los mismos derechos, solo que el contrato verbal va a ser un poco más complejo de demostrar que sí realmente existió, pero siempre es demostrable. ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, en tema de vulneración de derechos, mis niños, hay miles y miles de casos de ustedes mismos, de sus seres queridos, y aquí nos podemos pasar toda la noche hablando y no vamos a terminar. Entonces, yo los invito a que vayamos avanzando. ¿Listo? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también básicamente hace lo mismo, hace todo el tema de investigación, monitorea todas las denuncias que hacen los trabajadores o las empresas también, todo el tema de las organizaciones sindicales, hace todo el tema de medidas cautelares o recomendaciones, o puede dar una solicitud de medidas a nivel de las empresas para esos derechos que se están vulnerando. Hace también, como la OIT, informes y recomendaciones, informes muy especiales y informes muy puntuales. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar en Antioquia no sea lo mismo que pasa en el Chocó o que pasa en el Meta. Porque en unas partes se puede dar más el tema del trabajo informal, como en otras partes no. Entonces son casos muy específicos que ellos hacen sus informes después de qué, de hacer un estudio, una investigación rigurosa y también hace todo el tema de capacitación, de sensibilización, educa. Insisto mucho, se es más. Se tiene más desconocimiento cuando usted no se educa. Cuando usted tiene un conocimiento, usted tiene ya dónde coger esas herramientas. Y finalmente, pues está la Constitución Política de Colombia, pues que saben que cuando usted la abre, aparece todo el tema del preámbulo, explica muy bien por qué Colombia es un Estado social de derecho y adicionalmente nos habla de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, que es sin vida, pues lógicamente no hay nada. Y posteriormente habla de los deberes, porque también tenemos deberes y tenemos unos mecanismos de protección constitucional y que los han escuchado. Son muchos, pero los que nos vamos a centrar ahorita es en el derecho de petición y en la acción de tutela. Derecho de petición. El derecho de petición es una solicitud respetuosa que se puede hacer de manera verbal o por escrito. ¿A quién? Ante una entidad, empresa o ante un particular. ¿Con qué intencionalidad? De tener una respuesta, ¿cierto? ¿Ante qué? Ante esa solicitud que usted está haciendo, que puede ser un reclamo, una queja, o puede estar solicitando que por favor se restablezca un derecho que está siendo que vulnerado. Está consagrado entonces en el artículo 23 y que en algún momento de nuestras vidas cualquiera de nosotros ha hecho o ha instaurado un derecho de petición. Que puede haber sido a través de vía telefónica a los diferentes operadores móviles, a cualquiera, solicitando que revisión de su factura, porque usted venía juiciosamente pagando 50.000 de su plan de datos y de un momento a otro ya está pagando 80.000, le llegó la factura este mes y usted dice, pero ¿por qué sigue siendo las mismas megas? O sea, nada ha cambiado, usted ni siquiera ha solicitado una aplicación de esas que uno tiene que pagar para poder que se funcione. Nada de eso. O cuando usted se queja porque los servicios públicos le llegaron también muy costosos, el agua, y usted dice, pero ¿por qué si solamente somos tres y es que de agua me está llegando 90.000 pesos, me están facturando 30 metros de agua, más el alcantarillado, que es prácticamente lo mismo? Entonces, a través de un derecho de petición, usted puede solicitar que por favor revisen, que miren a ver si fue una mala lectura o que se equivocaron colocando el número de lo que me dio el contador, etcétera. En tema educativo, se puede instaurar un derecho de petición. En el tema laboral, que es el que más nos compete, entonces usted puede solicitar un derecho de petición para el pago de sus horas extras, solicitando, digamos, todo lo referente para las vacaciones, que le paguen su liquidación porque usted ya salió de la empresa y lleva 2 semanas y nada que le dan su liquidación o no le han pagado la última quincena que elaboró, o un derecho de petición solicitando una carta laboral, que algunas empresas la niegan o se demoran mucho para darla, una licencia,
Un derecho de petición solicitando una licencia no remunerada, porque usted tiene que salir del país y se demora, porque hace una diligencia muy importante. Un derecho de petición solicitando el pago de las horas suplementarias, es decir, las horas extras. Un derecho de petición solicitando que también, ¿qué se les ocurre? Que la afilien al sistema de seguridad social, porque resulta que usted le pidieron los papeles antes de entrar a trabajar y que ya lleva laborando para la empresa 2 meses y nada que la afilian a la APS, al fondo de pensiones. O peor aún, la afiliaron pero no pagaron, no siguieron pagando. Entonces usted necesita pedir una cita importantísima para un control de medicamentos y nada, no se puede. ¿Por qué? Porque la empresa no está en mora. O un derecho de petición porque resulta que usted aparece afiliada, pero sus hijos no. Y usted no se explica por qué no, pues si sus hijos están bajo su núcleo familiar. Entonces, a través de un derecho de petición, mira qué pasa con la de recursos humanos que no ha hecho la diligencia. Entonces, un derecho de petición, créanme que funciona muy bien. Se puede hacer manual o verbal. Ahorita todas las entidades tienen algo que a través de sus páginas que es ventanilla única o atención al ciudadano y aparece algo que se conoce como PQRS, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y ya adicionaron la F que es de felicitaciones. PQRS que también se ve el buzón de manera físico en las instituciones, entidades, allí está, usted solicita una hojita o en cualquier hojita en blanco, usted lo diligencia. En nuestro país hay diferentes tipos de derecho de petición. El más generalizado es el de general, el de consultas. Ese tiene un tiempo de respuesta de 15 días y es el que aplica para todos los casos que yo les acabé de mencionar. Está el derecho de petición solicitando documentos, funciona mucho para el tema de las historias clínicas. Anteriormente se esperaba 10 días, si no había respuesta se entendía que ese derecho de petición había sido aceptado, es decir, de manera positiva, y usted se acercaba simplemente a la parte de archivo de la clínica, del hospital, llevaba su platica y esperaba que le dieran las copias y las pagaba. Ahorita es mucho más fácil, ¿por qué? Porque la gran mayoría de esas instituciones, usted simplemente escribe un correo electrónico solicitando que usted necesita copia de su historia clínica. Algunas de ellas solicitarán algún documento como la cédula o demás y ya se la envían vía correo electrónico por todo este tema de la ley antitrámite y todo el tema ambiental. Derecho de petición de consultas, el tiempo de respuesta son de 30 días. Es cuando usted solicita ampliación sobre cualquier información a cualquier entidad. Ejemplo, que usted sea postular a una convocatoria, no sé, una convocatoria puede ser a nivel educativo y se entra a la página, pero la información que está allí no es clara, no es completa, entonces puede redactar un derecho de petición por solicitando que le expliquen cuáles son las fases, los tiempos, cuánto cuesta el PIN, dónde se puede comprar. Toda esa información le llega a usted. Y finalmente está el derecho de petición que se hace entre las mismas entidades de la administración pública. Por ejemplo, que la gobernación le escriba un derecho de petición a la personería y así sucesivamente. Todos esos tipos de derechos de petición, entre más claros sean, así va a ser la respuesta. No hay necesidad que usted haga un derecho de petición muy técnico, con un léxico muy raro, no. Insisto, entre más sencillo y claro sea, así va a ser la respuesta. Adicionalmente, usted puede contratar a un abogado para que le redacte el derecho de petición, pero ¿qué sucede allí? El abogado, a no ser que, que sea amigo suyo, pues no le va a cobrar. En el caso que no lo sea, mínimamente le cobra 100.000, de en adelante 100.000 pesos para solamente hacerle el derecho de petición. Donde el modelo de derecho de petición, donde se consigue en la web, en cualquier navegador. Coloca modelo de derecho de petición y mismo le descargan los 7 pasos que son los que se diligencian. El derecho de petición, si se entrega hoy, ¿cuándo empiezan a contar los 15 días hábiles? A partir del día de mañana, que sería martes 17, empiezan a contar los 15 días hábiles. Entiéndase como día hábil, los días que no presta su servicio la entidad a la que usted le envió el derecho de petición. Entonces, hay, por lo regular, las entidades de la administración pública laboran solamente de lunes a viernes, entonces no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Eso para tenerlo en cuenta.
Este es el contenido, son solamente 6, 7 pasos. Lleva pues la fecha, a quién va dirigido, nombres y apellidos de quién está instaurando el derecho de petición, que también lo puede hacer un menor de edad, el objeto de la petición, las razones en las que fundamenta esa solicitud, los documentos anexos que son muy importantes, que se puede decir que son como las pruebas fehacientes que soportan que lo que usted está solicitando sí es verídico. Y finalmente, pues todo derecho de petición se debe ¿qué? De firmar. Aquí está entonces el modelo, es muy básico, como les digo, usted lo puede hacer manual o simplemente lo puede hacer a través de un computador, o si entra a la página, digamos, de la alcaldía, usted entra a PQRS y allí le despliega, entra a la P y empieza a desplegarle todo eso. La ciudad, entonces usted coloca, digamos, Caucasia, la fecha de hoy. Señores, ¿a quién va dirigido? Digamos que yo se lo voy a dirigir a la empresa que se llama Panela Manuelita Sass. Y si tiene el nombre del representante legal, lo coloca allí. Asunto, derecho de petición. Miren que entre paréntesis aparece como el pastelito, que es lo que usted va a escribir. ¿Qué escribe allí? Yo necesito solicitud de pago de las vacaciones remuneradas. Yo, entonces, mi nombre, Ana Carolina Román Restrepo, identificado con cédula número 1 tal, tal, expedida en el municipio de Medellín y en domicilio en la calle tal de la ciudad de Caucasia, en ejercicio del derecho de petición. Miren que todo eso queda textual, que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente. ¿Qué van a escribir allí? Claramente qué es lo que van a solicitar, qué es lo que quieren con ese derecho de petición. Yo que necesito que muy amablemente, por favor, se me sean pagadas las vacaciones que me adeudan, que son 3 periodos. Entonces, se va a ser muy específico y va a colocar, es que a mí me deben las vacaciones del año 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque cuando yo salí a vacaciones en el año 2022, a los 2 días la empresa me dijo, regrese, porque es que el reemplazo suyo no dio la talla, entonces no hay con quién cubrirla. Me tocó regresar. Y en el 2023 no hubo quien reemplazara mis vacaciones. Y yo necesito esas vacaciones para salir del país a hacer unas diligencias de motivo personal. Entonces, necesito esas vacaciones. Ahí justifique el por qué la necesito y cuáles son los documentos que me sirven. Entonces yo puedo adjuntar el contrato laboral donde se evidencia claramente cuando yo inicié en la empresa. Segundo, puedo anexar todos los correos que estoy cansada de enviarle a mi jefe inmediato solicitando por favor las vacaciones. Jefe, recuerde que tengo que salir del país, jefe, mire, ya cumplí 3 años y nada, que salgo a vacaciones, que de hecho es un derecho vulnerado porque ningún trabajador puede laborar diariamente, o sea, laborar anualmente y no salir a vacaciones mínimamente por un año laborado debe salir una semana de vacaciones, mínimamente, y lo dice muy claro el Código Sustantivo del Trabajo, una semana, y los demás días los puede dejar, ¿qué? Acumulados hasta 3 años. Y ya finalmente coloco pues las pruebas, puede ser en PDF, puedo mandar ese derecho de petición de manera física, lo organizo todo, coloco los folios son la cantidad de hojitas que usted entrega, lo firmo, aquí cuando se firme debe ser muy claro con su nombre, su documento y dónde quiere recibir respuesta. Anteriormente eso se utilizaba mucho que llegara la respuesta a su residencia, pero ahorita con correo electrónico es mucho más fácil porque la respuesta les llega de manera online. Preguntas hasta el momento, aprendices. No, profe, no tengo. Señora, todo muy claro. Entonces, seguramente ustedes en algún momento, como les indico, han utilizado el derecho de petición. Yo lo utilizo mucho. Miren, lo utilizo más que todo porque yo tengo 2 tías adultos mayores. Y ustedes vean ese problema para que le entreguen un medicamento o cuando usted tiene una cita y siempre le dicen llegue 40 minutos antes porque tiene que confirmar la cita. Y usted llegó y resulta que el médico está súper colgado en la agenda. ¿Y qué es que esté colgado? 2 pacientes por encima de usted. Entonces, miren todo el problema. Cuando uno llega tarde hay un problema porque pierde la cita, pero cuando uno llega temprano y los que están retrasados son ellos, ahí también es otra situación, ahí sí no pasa nada. Entonces, yo sí instauro ahí mi derecho de petición quejándome del servicio y dan respuesta.
dan respuesta, me ha ido bien en ese sentido. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Me voy a volver un poquito porque ustedes dirán, profe, pero todo lo que se demoró para explicar solo ese temita y apenas vamos en el mapa mental. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan el mapa mental, coloquen allí esas 3 siglas y coloquen las acciones concretas que harían cada institución, así como se les expliqué, pueden hacerlo de una manera más dinámica, muchos colocan otras características, si usted lo quiere hacer más profundo, no hay problema, usted toma la decisión cómo hace el mapa. Lo coloca allí, ya cuando esté seguro, ya lo envía en el espacio. Recuerden que todas las evidencias se sugiere que se envíen en PDF para evitar que se desconfiguren y si lo hace en una aplicación, coloca el enlace de esa aplicación. ¿Listo? El cuadro comparativo. ¿Qué tienen que hacer allí? Un cuadro comparativo. Van a hacer el ejercicio sobre qué es sobre el derecho de petición, la acción de tutela y si quieren lo pueden hacer sobre la queja. Si quieren, no hay necesidad de hacerlo la queja. Si quieren, pueden colocarlo allí. En el material de formación que les habilité, recuerdan que ya les expliqué que esa carpeta está allí en Sayuna, aparece un documento que se llama cartilla sindical y habla de los mecanismos constitucionales de protección de los derechos laborales y también habla de los mecanismos judiciales. Pero entonces ustedes van a ir a los de constitucional y allí les desglosan claramente qué es el derecho de petición y qué es la acción de tutela. Entonces van a colocar ahí qué es, características, tipos, diferencias, semejanzas, ejemplos. Entre más completo sea el mapa, perdón, el cuadro comparativo, mucho mejor. Ya si ustedes le quieren poner cariñito, coloridas, o lo pueden hacer. Importante, les voy a dar unas apreciaciones. La acción de tutela es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que es la que protege cuando se está vulnerando los derechos fundamentales, el derecho a la vida, la integridad física, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, miren, son todos los derechos fundamentales. ¿Y qué pasa allí? Que el derecho, a diferencia del derecho de petición que es para dirigido a la empresa o a un particular, la acción de tutela va dirigida única y exclusivamente ¿a quién? A los jueces de la República. Jueces hay muchos, entonces están los jueces laborales, los jueces de lo contencioso administrativo, los jueces penales, etcétera. Dependiendo del caso, ya el juzgado direcciona a qué juez le corresponde. Voy a ser un poquito puntual, cuando se está vulnerando, digamos, el derecho a la vida, a la salud, lamentablemente se ha escuchado que los mismos funcionarios le dicen a las personas, váyase para la personería, que le asesoren y que le redacten una acción de tutela. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona necesita ese procedimiento quirúrgico o ese medicamento para que su integridad física, su vida, no se deteriore. ¿Qué pasa si yo instauro un derecho de petición, digamos, a X EPS? Sabemos que un derecho de petición se demora la respuesta 15 días hábiles. Y en 15 días hábiles, ¿qué puede suceder con esa persona? Su condición de salud puede que empeorar. Se han visto casos que han muerto los pacientes esperando respuesta, porque el hecho de que usted instaure un derecho de petición no es garantía de que se lo vayan a responder. Y segundo, si se lo responden, tampoco es garantía que la respuesta vaya a ser como usted la espera, que sea positiva. En muchos casos puede ser negativa. En otros casos se lo pueden no responder. Y si no se lo responden, entonces ahí va a haber otra situación. ¿Por qué? Porque la acción de tutela protege el derecho de petición. Entonces, ¿qué tocaría? Instaurar una acción de tutela que proteja ese derecho de petición que nunca fue respondido. Y es delicado porque quienes tienen que responder son los representantes legales de las empresas. Por eso, cuando se envía un derecho de petición, las empresas tienen un abogado o varios abogados que se encargan de darle respuesta a toda la parte jurídica para evitar que haya otras connotaciones, otras situaciones como cuáles, que el representante legal, ¿por qué no?, vaya a cárcel por no darle respuesta a los derechos de petición a tiempo, como lo dice la normatividad. Pero son casos muy puntuales. Entonces, la idea es que hagan allí un ejercicio juicioso y hagan ese cuadro comparativo. Posteriormente, tienen que hacer de manera individual un texto argumentativo. ¿Qué van a hacer allí? Puede ser de una página, ¿cierto? Recuerden que ahí en Sayuna está claramente un anexo que te explica cómo se hace y cuáles son las partes que lo conforman. ¿Cuáles son? Le ponen un título,
le ponen la introducción, la hipótesis, los argumentos y finalmente cierran con una o varias conclusiones. Miren lo que les estoy diciendo, es hacerlo sobre alguno de estos tres temas. El tema A es ¿cuál? Importancia del derecho de asociación. Ustedes sobre ese tema tienen mucho material, tienen lo que está en Sayuna y adicionalmente las evidencias que ya entregaron sobre ese tema. El derecho de la huelga también tienen mucho material porque hicieron un ejercicio sobre la infografía en el tema de la huelga. Y finalmente sobre los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Ese es un tema también muy interesante. Saben entonces que se han perdido muchos trabajos tradicionales, pero que han aparecido otros empleos muy nuevos, como todos los virtualizados, como el tema de las plataformas digitales, como los youtubers, los influencers. O sea, tienen mucho de dónde pegarse a hacer un buen trabajo. Recuerden que cuando ustedes toman ideas que no son suyas, que le pertenecen a otros autores, deben de citar de acuerdo a las normas APA, séptima edición. Y lógicamente finalizar con las referencias bibliográficas. Preguntas hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, aprendices? Vamos a finalizar. Bien. Bueno, y finalmente, esta es la última evidencia, la 12, la presentación. ¿Qué van a hacer allí? Van a hacer un ejercicio juicioso de lectura, unos documentos que aparecen en plataforma, hay una carta del PIL roja, y lo que hay que hacer allí es responder unas preguntas muy puntuales sobre el tema de la naturaleza. Por ejemplo, ¿la naturaleza tiene derechos? ¿Sí o no? Y ya usted lo justifica con sus propias palabras. Y hay un punto 5 que es muy importante. Ese punto 5 por lo regular los aprendices no lo diligencian, no lo hacen, se les pasa. Es un punto 5 donde usted simplemente tiene que identificar cuáles son las situaciones problemáticas de su entorno, ¿cierto? De su barrio, de su comunidad. Y solamente va a escoger una y va a dar unas posibles soluciones de cómo pueden mejorar. Un ejemplo. En el tema de social puede darse el tema de las riñas, el tema de sacar los días que no corresponden las basuras, todo el tema de la tala de árboles, todo el tema de la minería, la contaminación. A nivel familiar, entonces se puede dar todo el tema de violencia intrafamiliar y demás. Entonces usted coge una problemática y simplemente la va a plasmar allí y va a dar su punto de vista que cuáles podrían ser esas posibles soluciones en marco de esa situación. Todo eso, después de que lo haya solucionado, ¿dónde lo va a plasmar? En una presentación. Puede utilizar Canva, puede utilizar Prezi, puede utilizar PowerPoints, que es lo que uno les pide, que la presentación no sea monótona, que no tenga mucho texto, que sea equilibrada entre las imágenes y lo que escriba, que haya una coherencia, que cuiden el fondo, cuiden la fuente, el color, porque a veces colocan un fondo muy claro y colocan la letra amarilla. Y es muy difícil leer, es agotador, entonces tener en cuenta como esas sugerencias para que puedan hacer un buen ejercicio. Les voy a compartir mi pantalla para que entremos rápidamente a Sayuna para mirar los foros. ¿Listo? ¿Quién de ustedes ya entró a mirar los últimos dos foros? Profe, yo los tengo desarrollados, pero no los he desorganizado para subirlos. Pues ya el equipo de nosotros ya lo terminamos, pero yo personalmente no lo he subido. Bueno, recuerden que con el tema de los foros solamente un integrante del equipo sube el archivo y en la portada relaciona a los otros integrantes. Ay, yo les voy a decir entonces, porque yo creo que 2, 3 ya lo subieron, pues los otros compañeros. En la primera sesión, recuerden que se los había comentado.
porque sería doble trabajo para ustedes y lógicamente para mí. Entonces, con que lo suba uno es suficiente. Bueno, estoy entrando al curso de ustedes, aprendices. Bueno, ese es el tercer foro. Se llama Foro Estudio de Caso. En este foro creo que ya participó gente en esta fecha. Paciencia que está un poquito lento la plataforma. Participó fue Jessica, muy bien. Recuerden que en cada foro yo les doy unas indicaciones para que tengan en cuenta qué hay que hacer en este foro. Entonces, van a seleccionar un caso de los que ya han trabajado, puede ser uno nuevo, hipotético, o incluso pueden buscar una noticia enfocada en el tema de vulneración de derechos laborales y van a colocar allí el caso como tal. Puede ser el caso, un ejemplo, el que les mencioné la señora María, y van a colocar allí qué derechos no se cumplen, es decir, cuáles derechos se están vulnerando. Entonces, en el caso de doña María, que no estaba afiliada al sistema de seguridad social, que no le pagaban horas extras, que no, que cuando se quemó, entonces ella le tocó costearse los medicamentos, las curaciones y demás. ¿Cuáles son sus respectivas cuantías? Cuando hablamos de cuantías, hablamos del tema económico. Entonces, ahí uno habla de que tenía derecho a su salario, a su auxilio de transporte, a sus prestaciones y demás. Y en el caso, van a hacer una cartelera digital referente a esa situación que están colocando allí y finalmente terminarán con una conclusión. Es algo muy básico, muy sencillito que lo pueden hacer como les indico manual o a través de una de las aplicaciones. Colocan en la misma cartelera digital el caso en específico, los derechos vulnerados y la posible conclusión sobre ese derecho vulnerado y cuáles son sus respectivas cuantías. Eso es lo que hay que hacer. Si no estoy mal, yo creo que Jessica lo hizo, pero le faltó la cartelera. Fue lo único que le faltó. Y ya el último forito es sobre el Estado Social de Derecho. Es el foro 4. Este foro tiene dos momentos. ¿Cuál es la sugerencia? Leer bien. El primer momento, entonces, simplemente es darle resolución a esas preguntas orientadoras. Como les digo, pueden sacar la información desde la web o desde la Constitución Política. ¿Cuál es el concepto de Estado? Con sus propias palabras, qué significa Estado social de derecho, sus características, y esta es muy personal, muy subjetiva. ¿Considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho? Usted justifica allí su respuesta. Aquí, en el momento 2, ¿qué van a hacer? De manera grupal o si está trabajando individual, debe hacer una acción pública. ¿Sobre qué? Sobre un caso hipotético o real de vulneración de los derechos del trabajo o también puede ser de los derechos de la tercera generación, que son los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Puede utilizar, si quiere, el mismo caso del foro 3. Si no, puede hacer un caso normal. ¿Qué es una acción pública? Entonces, se va a colocar allí el caso y va a ver a través de qué acción pública puede que darle una posible solución a esa situación, pero también debe restablecer cuáles serían esas instituciones que se encargan por velar por la protección de esos derechos que están siendo vulnerados. Un ejemplo, si usted toma la decisión de hacerlo con el tema de la minería, ¿cierto? Minería hay mucho tema para abordar, para tocar. Entonces, usted puede decir, cuáles son los derechos vulnerables, que ya no se habla de agua potable, que la gente que vivía en esa zona entonces ya no se puede bañar porque el agua, la gran mayoría trae mercurio, entonces eso puede provocar patologías en la piel, adicionalmente para preparar los alimentos quedarían contaminados con el mercurio, el tema de los pescados, ya no se puede pescar porque los pescados no van a sobrevivir a esa contaminación tan alta. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que se encargan por velar, por proteger
estos sujetos de derecho que son las afluentes de agua, las fuentes hídricas. Entonces está Cornare, Corantioquia, está el Ministerio de Protección Ambiental, hay muchas instituciones que velan porque se preserve todo el tema de la fauna, la flora, y más porque por donde cruzan estos ríos pueden ser partes de donde nacen o donde desembocan estos ríos. Entonces es importante entonces colocarlo allí. ¿Y cuál podría ser una acción pública? Entonces podría ser una acción de tutela, un derecho de petición, podría ser una protesta, podría ser un meeting, podría ser, digamos, una cartelera, podría ser un video. O sea, una acción pública que realmente se demuestre que usted está haciendo el ejercicio de solidaridad, de proteger, cuidar ese lugar. Entre paréntesis dice que máximo 10 hojas, no tienen que hacer 10 hojas, eso porque lo traes ya pues diseñado en la guía, usted lo hace hasta que se sienta segura o seguro de que ahí va a quedar bien clara la acción pública y que básicamente el trabajo de contener portada, introducción, perdón, caso hipotético o real de vulneración de los derechos del trabajo o de la naturaleza. Identificar las instituciones que estarían a cargo de velar por la protección de esos derechos, una propuesta de acción pública orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad y el restablecimiento del derecho y ya las referencias bibliográficas. Miren, ustedes de pronto han escuchado todo el tema de Hidroituango. Cuando empezaron años atrás, 2013, con Hidroituango, las comunidades que vivían en ríos abajo se organizaron y hicieron acciones populares y de grupo, porque ellas no querían salir y vender sus casas a un precio muy bajo que se los estaban comprando los líderes del proyecto. No querían. Hasta que llegaron pues a una negociación, también también hicieron acciones públicas diciendo que los ríos estaban siendo contaminados con todo ese proceso que estaban llevando para desviar, ¿cierto? Y construir la represa y demás. Entonces, acciones públicas se pueden también instaurar allí, es hacer como el ejercicio. O si lo quiere hacer en el tema laboral, pues ya puede colocar un caso, digamos, de un despido sin justa causa, digamos, alguien que se incapacitó, que tuvo un accidente no laboral, se incapacitó, pero resulta que quedó con una discapacidad temporal y la empresa lo despidió justificando que no, pues que no lo puede tener porque no puede asumir esas recomendaciones médico-laborales, entonces que mejor no, pero le está vulnerando los derechos porque pues los seres humanos no tenemos la culpa de enfermarnos y mucho menos de accidentarnos, ¿cierto? Entonces, una acción pública podría ser una acción de tutela donde se le solicita al juez laboral el reintegro a su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque se puede justificar el mínimo vital. ¿Y cuál es el mínimo vital? De que ese trabajador necesita ese empleo para poder sobrevivir, poder alimentarse, poder pagar el arriendo y que de él depende su familia, que son menores de edad y que adicionalmente tiene un hijo que tiene una discapacidad. Entonces, la idea es eso, que hagan un ejercicio juicioso, que si están trabajando en equipo, pues aprendices, que todos se ayuden y que no dejen para el último día hacer todas las evidencias, porque si lo dejan para hacer el último día, les va a quedar muy pesado. La última recomendación, entonces, siempre tener en cuenta este instrumento de evaluación, que puede ser una rúbrica, una lista de chequeo, que es la forma de cómo nosotros nos apoyamos para evaluar las evidencias. Eso ya lo vimos. Estas recomendaciones se las he estado dando durante toda la sesión y quería preguntarles si hay dudas o inquietudes, aprendices. No, señora. Ok, ¿alguien de pronto una duda, una sugerencia? Bueno, si no hay dudas, asumo que entonces podemos dar por terminada esta sesión. No antes sin agradecerles pues que se hayan conectado, que estén así de comprometidos, que la idea es que continúen de esta misma manera y que pues recuerden enviar sus evidencias a tiempo. Les deseo una feliz noche y un buen sueño. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe. Feliz profe. noche. Feliz noche para todos ustedes.
Feliz noche.